iban a la cantera, que vivían allá en el barrio, pasaban por acá para ir a la cantera, todos los días. Y esta después le llamaban la Laguna de Ochoa. Había otra ahí que se llamaba la Laguna de Felice. Y más atrás, fui donde sacaban arena, y que después se juntaba agua. La Laguna de Romero. El Sabo, el Emilio y el Humovich eran hermanos. Y tenían esos gabanes, viste, típicos de esa época. Y venían con el gabán a los hombros, así, viste, de vuelta, hombro con hombro, los dos hermanos. Que vivían allá. Tenían una casa toda de madera y chapa, con un piso así, viste, como un corredor hacia afuera, más alto, todo con una baranda, en L. Y en esa época, si no se trabajaba en la cantera, ¿dónde se trabajaba? Y algunos trabajaban en tareas del campo. Pero claro. Porque en el campo no era efectivo, juntaban papas, qué sé yo, en la época. Sí, iba a esas cosas. A la cosecha. Mi papá trabajó en la construcción de los cuarteles y posteriormente se hicieron los cuarteles en la base aérea. Y también trabajó en la línea de electricidad que llevaba la electricidad de Tandil allá hasta la base para hacer los pozos, para poner los palos y esas cosas. Fue un momento de una evolución que hubo en el trabajo, favorable, digamos así. Entonces esos años fueron más estables en cuanto al trabajo. Pero si no, cuando usted veía que mi mamá veía que mi papá venía con los botines acá al hombro, se había terminado el trabajo y bueno, otra vez a lucharla por el otro lado como para poder traer algo a la casa. Cuando llegó la época que se estableció la jubilación, también fue un gran beneficio, porque si no, había gente que eran viejitos y todo, iban y trabajaban y hacían lo que podían ya. ¿Vio? Algunos sacando arena en las canteras para ganar algún pesito, algo así, pero viejitos, ¿eh? Cuando vino eso de la jubilación, al jubilarse a los 55 años ya fue otra cosa. Estaban cansados, yo digo, qué trabajo ingrato, muy duro. Y el trabajo que hacía mi papá, de romper la piedra y después tirarla arriba de una zorra, eran esas vagonetas que iban por las vías, que las llevaban hasta la máquina rompedora, era una cosa. Después vinieron los camiones, entonces en lugar de tirarla en un movimiento, llevarla arriba para tirarla dentro de la vagoneta, tenía que hacer dos movimientos y tenía que tirarla arriba del camión. Entonces el trabajo de la columna era otro. Y hubo mucha gente que terminó con lesiones, con operaciones de columna. Yo me acuerdo Lalo Franco, Juan Bandi, Bartolomé Franco, Bandi. Todos tuvieron que operarse de columna. Era trabajo muy desgastante, no era para cualquiera, ¿no? Donde vos ves esa arboleda, había algunas casitas, hace muchísimos años, le decían el Monte de Fidel. Acá tenía árboles frutales también. Y acá, en esta, había una laguna. Cuando hicieron esto, transformaron todo, sacaron, rellenaron, había un hueco con piedras y todo eso. Y aquí la familia Rizo se llamaba Cenel Viterbo Rizo. Y trabajaban en la cantera el hombre. Por esta vía que va ahí arriba, se llegaba a la cantera de acá de Bertagno y el tren seguía y cruzaba
lo que es la avenida Juan B. Justo ahora, y llegaba hasta la cantera de los Nogales, allá al pie del Calvario. Claro. Y ahí tiene una bifurcación, ahí estaban los cambios que le decían antes, las palancas para Sí. cambiar de vía, y iba al Cerro Leones. Claro. Y los otros derivaban a la cantera de Bertagno y a la cantera de los Nogales. Había gente que se especializaba, que trabajaba más en granitullo, en el adoquín, en hacer cordones para las calles. Eso ya era picapedreros que eran verdaderos picapedreros. La gente de la cantera que trabajaba dentro de la cantera eran los que rompían la piedra, digamos así. Entre los barrenos y lo que hacían ellos, rompían la piedra que se usaba más, digamos así, para la industria, para la construcción, para los asfaltos. Cuando se hizo el aeropuerto Ministro Pistarini en Seiza, se llevó mucha piedra de acá de Tandil. En ese entonces los vagones iban cargados de piedra para allá, para hacer todo eso. Cerro Leones fue una cantera muy importante. Sí, Más grande era que la sí, trabajaba más. Juan Vaso Aguirre, y tenía muchas más vinculaciones, digamos así, para colocar el material. Cerro Leones, movediza, y después estaba lo que es ahora Carva, que paró al avión. Claro, Esas eran las principales. Estuvo San Luis, La Aurora, todas esas fueron canteras, pero de menor cantidad de gente trabajando. Yo siempre digo que usted si veía lo que vi yo, por ejemplo, que he actuado en el deporte y eso, usted en el deporte, que era el fútbol en ese entonces, veía la división, veía Figueroa, la movediza, se establecía una rivalidad, pero en lo que tenía que ver con el sindicato para defender los intereses, la movediza era símbolo de unidad. Y las familias también, porque ella de Cerro Leones, yo de Villalaza, la movediza, nos casamos. Había gente que vivía en Villalaza y trabajaba en Cerro Leones, Epifanio Guisi, por ejemplo. Las reuniones o los bailes, iba gente de la movediza a bailar a Cerro Leones, o del Cerro Leones venían a la movediza. Eran amigas las familias Sí, de Movediza sí, y de Cerro Leones. Sí. Se llevaban bien. ¿Y se vinculaban más entre ellas que con el centro de la ciudad? Pienso que sí. Sí. El trabajo hacía que los hombres tuvieran que juntarse, hacer sus reuniones, la seccional de la Movediza, la seccional de Cerro Leones, después hacer las reuniones comunes del sindicato en general, y todo, y las mujeres y los hijos, todos andaban detrás del padre, que era el que de por sí tenía la mayor carga de responsabilidad en todo lo que fuera trabajo e ingreso de la casa. Había que ayudarse de una manera u otra y ser solidarios con el otro también, porque en ese entonces almacenes había pocos, ¿vio? Y en determinadas oportunidades, a lo mejor una vecina necesitaba algo y no lo tenía, iba de la de al lado y necesito azúcar o necesito un poco de aceite o algo para hacer. Y bueno, le daban, y el otro lo mismo. Lo que tenía uno servía para los dos o para otros en determinadas circunstancias, ¿no es cierto? Había que ayudarse así. Porque venían los proveedores. Por ejemplo, un almacenero tomaba la nota y uno le encargaba y al día siguiente te traía el pedido. Claro.
Para toda la semana no me acuerdo. Sí, Para todo el había mes. algunos casi todo el mes. ¿Y en qué los traían? Carrito con lona, a veces, ¿viste? Después estaban los carniceros, que los carros esos habituales, con el techo ese redondeado, el verdulero, o venían con las canastas, Ah, sí. con la fruta, venían los lecheros, todo. Toda la casa. Hemos vivido todo eso. Ah, esta que tengo acá, Sí. estas son de mi participación en la Tandilia. Ah, ¿usted corre? No, caminé. Esta es para haber participado en los bonaerenses. Y esta me la dieron en los 50 años de la escuela técnica. Felipe Lizán y yo hace 26 años que estoy jubilado. Que vinieron desde la movediza propiamente dicha, desde la cantera, que tenía la primera cancha ya, como era que se llamaba, que decía el tipo, se hace lo que se puede. Bueno, después tuvieron la cancha acá, en los años 30 y parte de los 40. Y después de acá se fueron a la zona del Tropezón. Y de ahí desapareció el club hasta los años 50, que se hizo la cancha en Villalaz. Reapareció ya. Lo gestaron en la misma zona de la cantera de la movediza. Y Partacini y todos los jóvenes de esa época. Y ahí hicieron una cancha que daba cerca de la vía que va para Cerro Leones. Después yo, desde ese lugar, donde está el jardín, hasta todo lo que ocupa la escuela primaria, se estableció la cancha de la movediza. Salió de allá arriba y se instalaron ahí. Ahí estuvieron unos años. Cuando yo era chiquitito, me cuenta mi mamá, yo estaba con el chupete puesto y decía mi mamá, guardá la chupeta. Guardá la chupeta. Entonces yo sacaba el chupete y lo ponía acá atrás. Y miraba ahí cuando venían. Y jugaron ahí varios años. Después desapareció otra vez. Y volvieron a hacer la cancha en lo que es ahora la calle Alvarado y Lungui, hacia la izquierda. Ahí estuvo algunos años también. Después volvió a desaparecer. Y después en el año 50, la década del 50, 51, ahí formaron otra vez una comisión y lo que era la escuela vieja de Villalaza, la compraron y establecieron el club, y después la empresa Savarí y Garacino, que eran los dueños de la cantera La Movediza, que ahora la llaman Villa Mónica, pero era la cantera La Movediza, le cedieron esa parte de tierra donde se hizo la cancha. Y están hasta el día de hoy. Con la alternativa, a veces han jugado en el fútbol de la liga y otras veces no se puede porque la economía va para un lado y para el otro, el manejo también a veces para un lado y para el otro, entonces. Pero sigue existiendo el club. Estuvo cancha en 4 lugares. Se hace lo que se puede, después allá, ahí al pie de la movediza, después en el Tropezón y por último en Villalaz. Cuando volvió Bogdan Vukamonovich, que había estado preso por la lucha sindical y eso, lo habían mandado al sur. Bueno, entonces, cuando él volvió, le hicieron un agasajo. Y mi papá estaba como secretario de la seccional de la movediza. Entonces el salón del sindicato grande, que estaba en Villalaza, ahí se hizo un almuerzo, y ahí concurrieron todas estas personas que están acá.
era un luchador por los derechos de los obreros de las canteras. Y en eso entonces, no sé cómo habrá sido, si por ideologías políticas o no, eso lo desconozco, sé que lo habían deportado, digamos así, al sur. Y allá estuvo en el sur, y después de estar preso en el sur, le dieron la libertad, y entonces cuando volvieron acá, los obreros que estaban consustanciados con los principios de él, le hicieron este agasajo. Todo gente de la Movediza, de Cerro Leones y de otros lugares. Este es mi papá, esta es mi hermanita, y este era yo, chiquito. El día que mi papá que organizar todo eso, estuvimos ahí. ¿Ves? Esto fue en el año 45. Dentro de esas ideologías, anarquista, ácrata o alguna de esas cosas era. Claro. ¿No? Con seguridad. Y este es en el interior del salón. Mucha gente era de los que trabajaban en la Movediza o del barrio, otros de Cerro Leones y de otras seccionales también de las canteras. Esa, en la misma circunstancia, estas otras dos fotos son en el exterior del salón del sindicato. Para usted, de niño, debe haber sido muy importante. Y sí, fue un impacto, porque uno de chico no conocía toda esta gente así mayor, grande, que usted puede ver acá, que tienen una fisonomía de ser gente ruda, de trabajo, de épocas duras. ¿Y todos hablarían bien el castellano o se entendían como...? De distintas maneras, porque algunos eran italianos cerrados, como decíamos, o montenegrinos, porque había varias lambercianas. La casa estaba delante de esas dos que quedaron. Hacia allá había una fila, a la derecha y a la izquierda, y teníamos todo un caminito que llegábamos hasta una calle que iba ahí a lo que sería ahora bordear las casas. Claro. Las casas esas que se construyeron. Entonces acá estaba Juan Alonso y la familia. Nosotros con nuestra familia aquí. Y enfrente, de acuerdo a lo que dice ahí, lo que escribí, estaba la familia Corradigoña, la familia Goña, uno de los hijos que estaba casado, a continuación, y una familia de apellido López, donde están aquellos eucaliptos. Esos son eucaliptos centenarios, Son centenarios. Y nosotros teníamos desde la dirección donde están las plantas estas, sí, para allá, todo hasta donde empieza ahí el jardín. Un espacio con huerta, y mi papá tenía los caballos que tenía para el sur, con una yigüita muy tortadora que le decían Morita. ¿Y usted entonces hasta qué año vivió acá? Hasta el 30 de enero del año 49. ¿Y le costó salir de ahí? Claro que costaba salir, porque uno estaba habituado a vivir acá en el barrio. Entonces era otra cosa. Y entonces muchas personas se tuvieron que ir de este barrio en esa fecha. Todos. ¿Y dónde fueron? Algunos a los distintos lugares de la ciudad y otros a Mar del Plata. Generalmente salían de Mar del Plata. Mucha gente, porque en Mar del Plata en ese entonces estaba el auge de la piedra. La gente tanto de la cantera La Movediza, que vivían en esa zona, como los de Cerro Leones, fueron muchos a Mar del Plata, como dice. Mi tío hacía trabajo más rústico. Tenía la piedra, le daban forma,
Y después el trabajo fino lo hacía Bertaño, que se llamaba, hacía el trabajo fino. Pues, por ejemplo, hicieron en donde están los hilos en el puerto, el escudo patrio, lo hicieron ellos. Pero mi tío a los 67 años le tomó un enfriamiento, le hicieron radiografía y todo, tenía los pulmones como si fuera que le hubieran puesto cemento, ¿yo? Siléticos. Esa piedra que iba entrando, se alojaba como en pequeñas partículas en los pulmones. Y cada vez la respiración era menor, respiraba poquito. Mi tío, poco tiempo falleció. Y falleció también otro compañero de él. Es decir, fueron a trabajar allá, trabajaban muy bien, ganaron buen dinero, pero también le agarró la enfermedad esa y muchos no la pudieron contar. No sé si lo habrás escuchado alguna vez eso. Y cuando vino la escuela, la escuela de 220, el primer año, en el 48, funcionó en esas dos casas. Y en las casas 3 y 4 se habilitaron para la escuela. Y al año siguiente ya pasó al chalet de Cristensen. Hicieron esta escuela y la trasladaron. O sea que esta escuela es la misma que estaba... Es la misma, pero ahora pertenece a la provincia y tiene otra denominación, creo que se llama. Ahí estaba Juan Pesino. Trabajaban mucho en la piedra y eran los que llevaban cantidades de granitullos a Buenos Aires, que hacían contratos para hacer las calles de Buenos Aires, ¿vio? Según lo que decían los cartelistas, porque eso no lo he visto yo. Claro. Invasores que fueron muy inteligentes, después estuvieron también en la industria metalúrgica y eso. Y Juan Pesino fue el que se casó con la mujer de Conti que le gustaba a Beppo Gessi. ¿Lo sabía todo el mundo? No. Beppo estaba enamorado de ella, pero si no le decían nada, no pasaba nada. Me subí y estuve allá arriba y le pregunté a un señor que estaba ahí cómo habían podido castrarla, viste, en unos bulones así, tremendo. Y digo, ¿aguantará tempestades esto? Le digo yo. Y me dice, ¿usted no vio la estructura que tiene adentro? Digo, no, yo no la conozco. Dice, aproveche y vaya ahí. Y había un hueco, ¿viste? Que era para cerrarlo del todo. Entonces me metí de abajo. Se ve igual que en una carpa en un amanecer, ¿viste? Como un trasluz. ¿Tiene? Y adentro tiene toda una estructura de hierro, pero impresionante. Y al poner la réplica, muchos de estas inscripciones que había, abajo iban a quedar ocultas, que ya no se iban a ver más. Y después pusieron el deck. Las maderas vio que están todas justo en la cima. Y todas las inscripciones que había con anterioridad ahí, también quedaron que no se ven más. Ahora los turistas no ven más nada de esto. Y yo tomé nota de quiénes habían hecho esto. Era uno de esos, no sé si se va a salir. Y acá tengo los otros. ¿Ve? Como la yedra al olmo. Agarrado que no se va a soltar tan fácil, ¿no es cierto? Bien tomado, bien apretado, ¿no es cierto? Que es difícil de desprenderse. ¿Y quién escribió? Ese es el significado en mi interpretación. Claro. ¿Quién escribió?
Y no sé quién lo habrá escrito, porque no tiene nombre, Ah, ¿no es cierto? Es una frase que escribió ahí nada más. Y las pongo como estaban, ¿eh? Por ejemplo, este hombre, José Weber, mire cómo puso la S. Ese sería su conocimiento. 1886 este, Giovanni Cinatti 1884. Acá hay uno, 1817. Y yo digo, bueno, antes que le pongan el deck y la piedra, voy a ir un día arriba y voy a anotar todo. Le gusta ir para ahí, ¿no? Y ¿sabe qué pasa? Que habiendo nacido al pie de la movediza, como nací ahí y viví hasta los 13 años, me conozco todas las piedras, las cuevas, todo lo que hay por ahí lo conozco. Y a veces estamos acá en la hora de la siesta y por ahí se me da por levantarme y me dice, ¿a dónde vas? Me voy a la movediza. caminando. Caminando. Y me voy caminando a la movediza. Y generalmente, gracias a Dios hasta ahora que puedo andar, no lo hago por el camino de las escalinatas. Me da por ir por las piedras. Claro, ¿para qué arriesgar? Pero a uno le da por hacer eso. Sí, y sube. Y después estoy allá arriba, qué sé yo, me repuesto, miro todo el panorama, que yo me acuerdo de cosas de chico, todas esas cosas. De cuando iban la gente a trabajar, los caminitos que había para llegar a las canteras, todas esas cosas. ¿Vio? Son los recuerdos que a uno le quedan. Acá había una bocha grandísima, que tenía más o menos esta altura, así, plana. Y esa la cortaron los hermanos Agostini y Zampati para hacer los escalones. A mí me da por eso, por ir a las piedras, porque nací entre las piedras, como quien dice. Es como parte del entorno de la familia. ¿No es cierto? Porque, qué sé yo, nací ahí y lo primero que fui, a medida que fui tomando conocimiento, era ver la sierra. Y esas son cosas que no se le borran nunca más. Me acuerdo de chico de estar silbando arriba a la sierra, en un día diáfano, y mi mamá verla atrás de la casa lavando la ropa en el fontón. Y un recipiente que tenían con una tabla y lavaban. Mi mamá afuera de la casa lavando la ropa y yo silbando allá arriba. Y a veces hasta llegaba el silbido con el viento y eso llegaba. Porque es una cosa, en esa inmensidad todo se hace maravilloso. Uno siente una tranquilidad espiritual cuando uno va a esos lugares que conoció de chico. Todo eso le llega hondo a uno. ¿Y qué silbaba? Yo soy de la época del tango. Mi papá, canterista, calcule un hombre que rompe piedra, si podrá tocar muy bien, si podrá tener buena digitación. Mi papá tocaba el bandoneón. Nosotros tenemos incluso el bandoneón ahí. Y le voy a mostrar una foto, mire. Mire esto. Esto es histórico. Este es el Conservatorio de Música. En esta fila de bandoneones está Ángel Rodríguez, que era amigo de mi papá, Ferraro y mi papá. Había varones y mujeres. Y acá está el maestro Orbe. Mi papá tocaba tangos. Vals, tangos, todas esas cosas. Fósforos, todas esas cosas.
Claro. ¿Se da cuenta? Y entonces yo también silbaba los tangos, ya de chiquito. Y todavía lo hace. Sí, todavía a veces lo hago. ¿Un poquito no se anima? Eso se hace. ¿Qué sé yo? No sé cómo me saldrá. Muchas veces fui con mi papá, porque mi tío Livio tenía un almacén ahí en donde está la casa de piedra, a la derecha, que está el camino que va para los de Catoni. Ahí mi tío Livio tenía el almacén, y del otro lado el de Luigín. ¿Sentiste nombrar alguna vez Luigín? Y entonces me llevaba, mi papá me llevaba, y tenía a mi abuelo allá, mi abuela, sin saberlo, ¿no? Fuimos el día ese que se produjo la tragedia esa donde murió el chico de Paoletta y murió el capataz Bargardi, que fueron a hacer el barreno un día domingo para adelantar trabajo para el día siguiente. Y bueno, fuimos allá y nos enteramos allá arriba. La parte alta que uno ve, que atrás están esas torres, y esa era parte de la cantera La Movediza. ¿Viste? Cantera de arriba, porque había una parte acá abajo, donde estaba la máquina rompedora, que era la cantera de abajo. La otra la decían del medio y esa de arriba. Y eso, el gobierno municipal le prohibió de que explotaran esa parte de arriba, para que se mantuviera la estructura de la... Pero le sacaron mucho a eso. Pero si no, ¿viste? Las canteras barren con todo. ¿Cómo se veía esto, Alberto, cuando usted era chico? ¿Había muchas casitas? Allá, ¿dónde está esa arboleda verde que hay ahí? No había esos árboles, eso no estaba. Y estaban las casas de la gente que vivía en el campamento de La Movediza. Ahí abajo le decían la compañía. No sé por qué le di. Este es el monte. Cuando usted venía acá, en esas tardes, ¿cuál era el ruido que se escuchaba? Más que nada silencio. En la sierra era silencioso. Lo único que se sentía el ruido de la rompedora de la cantera. Que hacía pom, 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 pom permanentemente cuando funcionaba la cantera. Y después, en el horario que tiraban los barrenos y esas cosas, el estruendo de los barrenos, eso sí. Últimamente estoy viniendo el fin de semana, por ejemplo, domingo o algo así, en bicicleta. Vengo en bicicleta, hago 9 kilómetros. A mí me gusta mucho andar en bicicleta, Sí. pero es peligroso. El 9 de octubre cumplo 86. Todavía estoy lejos de 86. Y a partir del 46 se empezó a construir el barrio de suboficiales. Y el de oficiales y el de jefes. Acá están creo que son 5 casas que se construyeron para los jefes. 5 casas acá, más alguna que quedó que eran de los dinamarqueses, familiares de don Adolfo Christensen, que era el dueño de esto. Cuando se expropió todo esto para hacer los cuarteles y el barrio, quedaron las casas y el chalet allá, que fue escuela durante un tiempo. Ahora hay una cosa. Vos ves al chalet allá atrás, al fondo, porque ahí fui a la escuela yo. Miraba lo que te voy a contar. Voy a parar acá para contar. Sí, sí. Yo estaba haciendo el servicio militar
Y el teniente primero, Romero, que era el jefe de la sección zapadores donde yo estaba incorporado, me manda a hacer una diligencia hasta acá a la casa donde vivía él. No sé por qué causa me mandó ahí. Cruzo acaso el alambrado, ese alambrado cruzo, no sé qué altura, para ahí era. Cruzo el alambrado y me encuentro con que viene Santa Salvador. Me dice, tenés que ir a la escuela industrial porque necesitan un preceptor. Le digo, pero ¿cómo voy a ir? Digo, si estoy haciendo servicio militar. No importa, vos tenés que, ya estás por irte de baja, tenés que pedir autorización para que te dejen ir. Y ahí se inició mi carrera en la docencia. En ese arranque que me encontré con Sante. Y por medio de Sante Salvador y de Pepe Chaire, de Juan Salvador, trabajé en simultáneo en las dos escuelas, acá como maestro de los soldados analfabetos y en la base también. Cuando estoy trabajando en la escuela normal, con la señorita Les, ¿te acordás de esa época? Precisan profesor para la escuela de comercio. Trabajo en la escuela de comercio. Trabajaba en 5 escuelas. Y después me quedé toda en la escuela técnica, que era lo ideal. Pero tuve una suerte. ¿A consecuencia de qué? Del cruce que tuve acá con Sante. ¿Y ellos de dónde habían venido? Eran italianos. Habían muerto, hermanos murieron en la guerra en Italia. Y estuvieron en Cerro Leones. El padre de Sante trabajaba en Cerro Leones. Cuando Sante terminó la primaria, el padre le dijo, le habló de la posibilidad de seguir estudiando. Y no tenía intención de seguir estudiando, entonces tenía que venir a trabajar conmigo. Fue a trabajar un poco y dije, no, que voy a estudiar. De Santi y de Juancito. Y de Giorgio. Giorgio también. Eran tres hermanos varones. Y yo iba muy seguido a la casa con el tema del trabajo y eso, estaba muy seguido ahí. Con la Rachel. La Rachel es la madre. Raquel. Sí. La Rachel es del Bepi. El padre de Sante Salvador le decían el Bepi. Y después de recibirse, fue al Chaco a ejercer la docencia en el Chaco. Le tocó estar allá en el monte, en el monte chaqueño, en Quitilipi. Gente que vivió para la docencia. Hicieron esta escuela y la trasladaron. O sea que esta escuela es la misma que estaba... Es la misma, pero ahora pertenece a la provincia y tiene otra denominación. Ustedes vivían un poquito más abajo que donde estamos ahora. Sí. Y usted me contó que a veces silbaba en la movediza y se escuchaba. Allá arriba, que era todo silencio. Cuando hacían partidos de fútbol se hacían bailes acá. Del Chispita, que nunca supe qué apellido tenía ni nada. Siempre decían el Chispita. Después de Chispita vivió acá Pedro Ichuriberri. No sé cómo, Araucaria. ¿Dónde está ahora esto que hicieron la panadería? Ese fue el edificio de la panadería del ejército. Acá había una confitería toda vidriada, alta, todo vidrio alto y todo, que era de Domingo el Italiano, qué sé yo. Sería moderna para la época que vivimos ahora, vidriado así, de los años 45, 46, 47, hasta el 49 te puedo hablar. Y ahora pasó otro tema.
Esto que ves vos ahora, que es acá estacionamiento, había un paredón de piedra que debía tener más de 2 metros de alto. Desde ahí acá, después estaba todo un patio grande. Y en ese patio grande que había, estaban todos los jardines con ligustros y todo eso. Y ahí adentro, en ese espacio, funcionaba el boliche de Lameiro, el boliche de Manuel Lameiro. Manuel Lameiro vivió ahí con la señora y tenía 2 hijos. Y toda esa familia se fueron a vivir a Mar del Plata, a la zona del puerto de Mar del Plata. Para ahí, Sí. en principio no había nada. A continuación, ahí donde está el eucalipto ese, y ahí vivía la familia Rumec. Así que vivieron ahí, habían venido de La Pampa, que atañe a las casas que vamos viendo acá, ¿cómo se llama? De la Villa Santa María. Acá tenemos la familia López, la familia Goni, la familia Corradi y Goni, la familia Lumovich. Acá la familia de Ángel Álvarez también, que era un tío mío, que se fueron a Mar del Plata. Después tenemos doña Manuela, la familia Pesino de la que hablamos, y la familia Vargardi. Vamos a cruzar allá y te voy a explicar algunas cosas más. La escalinata la hicieron en los años 60. Hay 268 escalones para llegar arriba. Y acá no había nada más, era todo agreste. En donde está aquella planta, doña Donata Bravo, que no tenía nada que ver con los bravos que fueron después de la cantina y eso, había puesto ahí como un kiosquito y venta de algunos de los recuerdos de Tandil y esas cosas. Hecha de madera, una casita chiquita de madera y todo una galería hacia adelante. Una empalizada así con techo a 2 aguas. Y ahí eso lo habían puesto Félix Jiménez y Ascendina Sansósimo, que era la mujer. Esta señora era española y tenía un fanatismo por España total. Tenían radio. Entonces ponía la radio a todo trapo y escuchaba Angelillo, que era un personaje Campanario que repica dentro de mi corazón. Arco iris de los cielos, figurita de marfil, por las trenzas de tu pelo se pasea en Angelillo y las novelas. Aire libre, así. Sí, tenía esa música y estaba la señora ahí. Bueno, atendían acá, entonces, en esa parte. Y donde están esos kioscos, para allá que estaba todo libre, se filmó la película, parte de la película Nace la Libertad, que una parte fue hecha en el noroeste argentino y otra parte acá. Y los actores eran Floren del Bene, un galán de la época, Francisco de Paula y Perla Mux, que siempre me acuerdo que tenía el pelo rojo. Porque acá estaban las mesas de chapa, ¿viste? Y la silla también de hierro, que era lo que me dicen. Y venían y los maquillaban ahí. Llegó un momento que hicieron una representación de lo que era una batalla. Y para eso trajeron soldados y parte de la caballería de acá del ejército. Los soldados lo tomaban con una demencia, como estaban poseídos de que eran los que tenían que luchar en ese entonces.
Era una cosa que parecía que se iban a matar en serio, ¿viste? Con los caballos. Y recuerdo siempre que había un palo de piedra, que viste, los que cortaban, los cateristas cortaban palos, ponían palos de piedra, había un palo de piedra ahí, y con un caballo, uno se lo llevó por delante y el caballo se lastimó todo el pecho. Recuerdo siempre de eso. ¿Y usted cuántos años tendría cuando vio eso? Y tendría 10 años, 8, 10 años. Alfredo Cereda, otro que era peluquero, la cantera, había puesto otra acá. Había 2 cantinas y un kiosco. Y la señora del kiosco trasladó el kiosco a la mitad, allá arriba. Después ya se hizo la confitería ahí, y los Jiménez fueron los que trabajaron en la confitería. Montones de años. Corina, la hija mayor, se casó con Bravo y formó parte de todo el movimiento ese. Lo cierto es que eso estuvo varios años en tire y afloje, ellos permanecían ahí, y como consecuencia de eso, para que ellos dejaran eso, le hicieron esa casa que está ahí, en el Cerrito de Sauce. Para allá, ¿viste? Mi mamá, que estaba lavando la ropa atrás de la casa. Eso me lo contaba la abuela. La niñez en familia es inolvidable. Bueno, después el jugar, tenía la cancha de fútbol al lado, en años que tuvo la movediza ahí, jugar con los chicos del barrio, eso también inolvidable. Cuando íbamos caminando, dando la vuelta así para ir a la escuela que estaba allá, donde le enseñó Catalina. Todo eso son todos recuerdos que a uno le quedan en la mente en esa edad. Todo esto es progreso, ¿cierto? Ahora, las costumbres de antes del vecindario eran distintas que las que de ahora. La solidaridad estaba más al alcance de la mano que ahora. Y como todos los que vivíamos ahí, de una u otra manera, era gente de trabajo, que no tenía ni lujos, más que nada necesidades. Entonces, la gente no era tan ambiciosa, ni tampoco tan envidiosa o egoísta o algo así, por decir algo. No vivía ilusionada en tener algo más que fulano. Se vivía más en las circunstancias que se presentaban en el momento. Cuando había trabajo en la cantera, bueno, era tener un cierto bienestar. Cuando las canteras paraban, y bueno, había que rebuscársela, ir a trabajar al campo, o a la ciudad, o donde se pudiera para ganarse un peso. Y eso era común a todos. Era común a todos. Cosas que eran sencillas, simples, pero que tenían su valor. Ahora se vive mucho más cómodo, mucho más dentro de la tecnología y todas esas cosas, pero hay otros factores que no se tienen muy en cuenta. Y cuando llegan los años
como los que tengo yo ahora, el que no se dio cuenta de dónde están lo verdadero, no se va a dar cuenta más. La familia, las amistades, la sencillez, el disfrute simple, sencillo, en mi parecer. No todos tenemos la misma opinión. Y los que nacen en esta época lo escuchan a uno hablar de esto y dicen, pero ¿de qué me está hablando este hombre? Nosotros hemos visto algo de lo de anterior, ¿no es cierto? Y vemos todo esto que hay ahora. Entonces, se va adaptando uno, pero ese tango se llama Amurado. El autor era un gran bandoneonista que se llamaba Pedro Lawrence. No sé si salió.